Bueno, hoy vamos a abrazar una verdad. Vamos a ver si llegamos hasta el punto de abrazar esa verdad que yo les quería dar a ustedes hoy. Pero 2 Corintios capítulo 5, miren lo que dice, 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Si trajo la escritura, si trajo la escritura en el celular, ¿no? Donde la haya traído, ¿no? 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Dice, pues Dios hizo que el único que no conocía el pecado se convirtiera pecado por nosotros. Dice, pues Dios hizo que el único que no conocía el pecado se convirtiera pecado por nosotros. O en otras palabras, se convirtiera en nosotros. El que no conocía pecado se convirtiera pecado por nosotros, según la Biblia, o se hizo pecado, o se hizo nosotros, ¿no? Para que por la unión con Él, la unión de nosotros con Él, llegáramos a ser la justicia de Dios. Amén. Justicia de Dios en Cristo Jesús. No hay que esperar el día de mañana o el rapto mañana para hacer la justicia de Dios. Ya somos la justicia de Dios. Dígale que está a su lado, eres la justicia de Dios. Ahora, es muy fácil decir la frase, eres la justicia de Dios. Pero realmente, ¿qué quiere decir? Que no tienes deudas con Dios, eso lo quiere decir la palabra justicia. No tienes deudas con Dios. Dígale que está a su lado. No tenés deudas. No tenés deudas. Eres una persona sin deudas. Amén. Está en ti cómo tú quieres caminar. Si caminas en deudas o no caminas en deudas. En el sentido espiritual y emocional. En el sentido natural, yo no sé si tienes deudas. Pero en el sentido emocional y espiritual, tú ya no tienes más deudas. Amén. Miren lo tremendo, dice, pues Dios hizo que el único que no conocía el pecado, en otras palabras, que Jesús no conoció el pecado, trató con el pecado en la gente, pero en él no había conciencia de pecado. Hoy usted en Cristo no tiene que tener conciencia de pecado, tiene que tener conciencia, escúcheme, tiene que tener conciencia de perdón. Cuando usted, escúcheme, cuando usted tiene conciencia de perdón, entonces usted empieza a vivir algo totalmente diferente todos los días. Vive feliz, vive alegre, puede gritar, puede saltar, aún en medio de la calle puede saltar. ¿Qué es lo que quiere decir este versículo? Escuche bien lo que quiere decir este versículo. Escúcheme bien. Cristo, número uno, Cristo es la poesía de Dios. En la cruz escribió con amor eterno la historia de tu redención. Eso quiere decir el versículo que leímos ahora. Pues Dios hizo que el único que no conocía pecado se convirtiera pecado por nosotros, para que por nuestra unión con Él llegáramos a ser la justicia de Dios. En otras palabras, en la cruz Cristo escribió con amor eterno la historia de tu redención. Estás escribiendo una historia. La mejor historia. La mejor historia. ¿Cuál historia? Tu historia. ¿Cuál historia? Tu historia. No la historia de él. Tu historia. Haciéndote a ti una persona totalmente diferente a lo que tú eras anteriormente. Amén. Claro que sí. Número 2. La cruz no fue un acto de horror. Fue la obra maestra de amor, la poesía viva de Dios entregada por ti. En otras palabras, pero Cristo fue la poesía de Dios en la cruz entregada por ti. Cuando Él muere en la cruz o en el madero, era la poesía de Dios, no era el sufrimiento de Él, sino era la poesía de Dios entregada por ti. Qué locura, ¿no? Número 3, esto es todo lo que quiere decir el versículo ese, 21 de 2 Corintios capítulo 5. Número 3, la cruz es la poesía perfecta de un Dios que amó sin límites. Qué bueno, ¿no? En la cruz
La cruz, perdón, es la poesía perfecta de un Dios que amó sin límites. Es tremendo, ¿no? Te amó sin límites a ti. Por eso la Biblia dice que el amor de Cristo excede ¿qué? El amor de Cristo excede ¿qué? El amor de Cristo excede ¿qué? Todo conocimiento. Quiere decir que lo que usted cree que Cristo te ama está por debajo de lo que Él realmente te ama. Eso quiere decir el versículo. Ahí en Efesios capítulo 3 dice que el amor que excede a todo conocimiento, y conocer el amor de Cristo que excede, quiere decir que podemos conocer el amor de Cristo, porque el apóstol Pablo dice, y de conocer el amor de Cristo. Entonces cada uno de nosotros tenemos el privilegio de conocer el amor de Cristo, pero que excede a todo conocimiento. En otras palabras, excede quiere decir que lo que usted cree que Él te ama por encima de lo que tú crees que Él te ama. Es una locura. Pero qué bueno lo que Él hizo. Tremendo lo que Él hizo por ti. Y esto nos lleva a nosotros, cuando entendemos esto, nos lleva a nosotros a entender identidad. Y cuando nosotros entendemos identidad, entendemos que somos inocentes. En otras palabras, ya no hay cosas entre tú y Dios que te puedan parar a ti de disfrutar ser un hijo. Entonces, la cruz es la poesía perfecta de un Dios que amó sin límite. Pues ya la cruz no existe, pero el que estuvo en la cruz sí existe, como poesía. Amén. Quiere decir, Él quitó el pecado para que nosotros podamos vivir en una conciencia limpia todos los días, en una conciencia de inocencia. ¿Eres inocente? Según la Biblia, según la Escritura, sí. No sé cuál es tu creencia, porque su creencia puede ser el peor evangelio que existe. Lo dice la Biblia en 1 de Timoteo capítulo 4 verso 1. Usted puede estar aquí y puede estar apostatando de la fe por sus creencias. Ay, esto es fuerte, ¿no? Es re fuerte, yo sé que es fuerte, pero mucha gente todos los días está creyendo su evangelio y no el evangelio. Yo no digo que usted, pero mucha gente sí. Lo que piensa, lo que habla, cómo camina, cómo vive. Entonces Él quitó el pecado para que nosotros podamos vivir una conciencia ¿de qué? ¿De qué? De inocencia, de libertad. Sentirse feliz, hermano. Se levanta a la mañana feliz. Amén. Almuerza feliz. Hace todo lo que tiene que hacer, para no entrar en detalle, hace todo lo que tiene que hacer feliz. Isaías capítulo 53, verso 5 dice así: porque Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz, dice, cayó sobre Él. Dice, y por sus heridas nosotros fuimos libertados de todo, o fuimos sanados. Por su herida, no herida, sino herida, dice, hemos sido libres de todo. O la traducción tradicional dice, hemos sido sanados. Hemos sido sanados, no dice, vamos, sino hemos sido. Hemos sido. Diga, fui. Romanos capítulo 3, del 24 al 25 dice así, siendo justificados por las obras que yo hice. ¿No? ¿Lo dice así? No, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió. Escuche, exhibió, ¿qué es exhibir? ¿Ah? Mostrar. Usted está exhibiendo hoy las pinchas que se puso, la ropa que se puso, ¿no? El color de cabello que tiene, ¿no? El maquillaje que se puso, los zapatos que tiene puesto. Usted está exhibiendo algo, las cadenas que cuelgan de su cuello. Dice,
siendo justificados gratuitamente. ¿Tuviste que pagar algo por tu justificación? Diga, no. Dice, por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como proposición por su sangre, mediante su fe. No la fe, sino mediante su fe. La fe de él. No la fe mía, la fe de él. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, dice así: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos todos sanados. ¿Qué cosa, no? ¿Cuántos fuimos sanados? Diga el que está a su lado, no tienes que padecer nada. Gálatas capítulo 3, verso 13 dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por mí. Él se hizo maldición por mí. Él se hizo maldición por ti. Ya no tienes que tener maldición, porque Él la llevó para siempre. Te redimió de la maldición para que tú no lleves ninguna maldición en tu vida. Ya no eres maldito, eres bendito. Ya tú no tienes maldición, lo único que tienes es bendición viviendo en ti. Dígale que está a su lado, qué bendito que te ves. Claro, así, con una sonrisa. Por eso tú puedes decir, a mí me va todo bien. A mí me va todo bien. A mí me va todo bien. Amén. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por mí. Miren lo que hizo ese gran Señor. Dice, se hizo maldición por mí. Qué locura más grande que alguien se haya hecho maldición por mí. Dice, porque escrito está, maldito todo aquel que muere en un madero. ¿Quién es el que tenía que morir en un madero? Simbólicamente, yo. Pero dice la Biblia que Él fue el que tomó ese lugar y murió allí más bien. Hebreos capítulo 9, verso 28 dice así: así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de todos, aparecerá por segunda vez, después de que fue sepultado y resucitó, aparecerá por segunda vez, no mañana. Ahora escuchen lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 28. Así que también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, no mañana, sin relación con el pecado, porque ya el pecado fue quitado. Dice, para salvación, para bienestar de los que ansiosamente lo están esperando. Ahora recuerde que esto se lo escribieron a los hebreos, por eso está la palabra ahí, por lo que están esperando, ¿no? Entonces, el amor del Padre nunca preguntó por qué, se dio. El amor del Padre nunca preguntó por qué tenía que perdonarte. Solamente te perdonó. Te hizo inocente. Él no preguntó, a ver si lo hago inocente o no. No, te hizo inocente. Inocencia no es un nombre, aunque te lo puedo poner, que eres inocente. Somos inocentes. Diga conmigo, no vivo para ser reconocido, vivo porque ya fui conocido, perdón, no vivo para ser conocido, dígalo, vivo porque ya fui conocido y amado por el Padre. Ajá. Diga, no soy un pecador tratando de ser hijo. Diga, soy un hijo perdonado que camina en libertad. ¿Cómo eres? Soy un ¿qué? Un hijo perdonado que camina ¿cómo? No fui yo quien eligió a Dios, fue Él
Así con acento. Fue Él el que me eligió a mí desde la eternidad. El que me eligió a mí desde la eternidad. Antes de la eternidad, ya Él me había elegido porque la eternidad fue creada por Él. Porque Él es antes de la eternidad. Amén. Diga, no necesito buscar aceptación del mundo porque ya fui aceptado en Cristo. Efesios capítulo 1, verso 6, ¿qué dice? Dice que fuimos aceptados en el amado. No dice en un Dios, sino dice en el amado. Tú fuiste aceptado en el amado. Entonces, no necesito buscar la aceptación del mundo, porque el mundo no da aceptación. El mundo te roba a ti. Yo fui aceptado en Cristo, ¿no? Diga conmigo, no cargo mi pasado, abrazo el perdón de Cristo, porque Él lo compró por mí. Amén. Así de sencillo. Dígale que está a su lado, así de sencillo. Entonces, cuando entendemos esto, dejamos de vivir como esclavos y empezamos a vivir como hijos. Cuando yo entiendo esas cosas que usted repitió ahora, yo empiezo a vivir como hijo y no como esclavo. Mire lo que dice Efesios y termino. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, verso 4. Dice, nos escogió en Él. Nos escogió en Él. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ya no estoy manchado. No tengo manchas, no tengo ni una mancha, ni una. No sé tú, pero yo estoy blanquito. Dice, nos escogió en Él. En otras palabras, no tuve que yo hacer nada, sino que Él me escogió en Él mismo. Dice, nos escogió en Él. En otras palabras, ningún otro tiene que ver, ni tú tienes que ver con lo que Él hizo. Nos escogió en Él. En otras palabras, no tengo nada que ver yo con lo que Él hizo. Lo único que tengo que hacer es aceptarlo. Cuando lo acepto, se me va la conciencia de pecado. ¿Por qué? Porque entiendo de que ya todos mis pecados fueron borrados, según Hechos capítulo 3. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermano, antes de la fundación del mundo ya te había escogido. Entonces, no es nuestro conocimiento de Él, sino su elección de mí. Eso es lo que vale todo. Le vuelvo a repetir el principio. No es nuestro conocimiento de Él. El conocimiento tuyo de Él no vale nada. Porque tú puedes tener, o nosotros podemos tener conocimiento de Él, pero si no entendemos que fuimos elegidos primero, entonces lo que tú y yo sabemos no vale nada. Ahora, si yo entiendo su elección, que fui elegido así, elegido así, en Cristo. Entonces, cuando yo entiendo su elección, entonces puedo tener el conocimiento que necesito para caminar en victoria aquí en la tierra. Mire lo que dice la Biblia en San Juan capítulo 15, verso 16. Dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que se me plació hacer una torta para ustedes de cumpleaños. Dice, eso no dice la Biblia. Yo sé que no lo dice así. Dice, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Su elección es lo que vale.
su elección es lo que vale. No lo que yo piense, no lo que yo diga, no esto y el otro. Ahí entra todo. Quiere decir que antes de que tú mencionaras su nombre, ya Él te había incluido en el de Él. Antes de que pensaras en Él, ya Él estaba loco. ¿Le parece difícil esto, hermano? Antes de que Él pensara, antes de que tú pensaras en Él, ya Él estaba re loco por ti. Qué capo que es Él, ¿no? Dígale al que está a su lado, qué capo que es Él. Dígale, y te hizo recapo a ti también.